Vamos a ver ahora cómo supo Luis las cosas, ¿sale? Inciso A. ¿Qué dice que quiere saber del inciso A? ¿Cuál es el tamaño del poste? Eso es lo que él quiere saber, ¿verdad? Correcto. Inciso B. Hazme el favor de leerlo, Luis, el inciso B. ¿Cómo calcularía Luis el tamaño del poste? Estamos en la parte de abajo, Fuerte, cambia. Para representar lo que Luis desea conocer, elige una letra. ¿Cuál podría ser la letra que elige Luis? Para tu equipo, ¿qué letra es? S. Para su equipo, ¿qué letra es? La E. Para el equipo de Edson, ¿qué letra es? La M. Correcto. Lupita, ¿tú cuál decidiste tomar? La L. Correcto. Bueno, vamos al inciso C. Después Luis recuerda las cantidades conocidas. ¿Qué cantidades conocidas son? Edson, ayúdanos. Un 16avo, un octavo y 8 metros. Un 16avo, un octavo y 8 metros. Son las cantidades que se conocen del poste, correcto. Ahora, ¿qué relación hay entre los 8 metros de altura y el poste? Están sobre la superficie. Están sobre la superficie, eso nos lo dice el problema. ¿Y el resto del poste? Está cubierto. Está cubierto. Por agua y por tierra. Ok, fíjense. Ya dibujaron una línea al lado. Una línea que representa el total del poste. ¿Sí? ¿Qué relación hay entre los 8 metros y esa línea? Está como la mitad del poste. ¿Qué es más o menos qué? La mitad del poste. La cuarta parte. La cuarta parte. No sabemos en este momento cuánto es, pero sí ¿qué sabemos? No sabemos qué proporción o qué parte representa. ¿Qué es lo que sí sabemos? El tamaño bajo de la tierra. Que son 8 metros. Y aparte de esos 8 metros, ¿qué más hay del poste? Un octavo. ¿Un octavo que está dónde? Sobre tierra. Sobre tierra. ¿Bajo? Bajo tierra. Bajo tierra. ¿Qué más sabemos? Y un 16avo que está sumergido bajo el agua. Hay un 16avo que está sumergido bajo el agua. Ok, pregúntoles nuevamente. Los 8 metros, ¿qué relación tienen con el largo del poste? ¿Qué es lo que cuenta también lo que está bajo el agua y abajo de la tierra? A ver, volteen a ver su esquema otra vez, por favor. Que están descubiertos. Que están descubiertos. Fíjate, la relación implica una operación aritmética. ¿Sale? A ver, la relación implica una operación aritmética. Vean el dibujo del poste, vean el largo del poste y cómo usarían alguna operación aritmética para relacionar los 8 metros con el largo del poste. A ver. Sumando, perfecto. ¿Qué sumarías? Un octavo más. Un octavo que está bajo tierra. ¿Con qué más? Un 16avo que está sumergido en el agua. Más 8 metros 8 metros que están sobre el agua. Perfecto. Ya encontró el compañero Elmer, ¿sí? Ya encontró la relación. Ahora les pregunto, esos 8 metros, ¿qué relación tienen con el largo del poste? ¿Son qué? Iguales. ¿Iguales? No, porque le falta un 16avo y le falta un octavo. ¿Diferentes? No. Fíjate, ¿cómo encontró Elmer la relación? ¿Qué hizo para encontrar? ¿Qué operación utilizó? ¿Una qué? Una suma, correcto. Los 8 metros serán
el total del poste. No, ¿Son qué? La suma de... es una parte. Es una parte, no es todo el poste, es una parte, ¿verdad? Correcto, hasta ahí, ahora sí ya encontramos la relación. Los 8 metros son una parte del poste, ¿sale? ¿Ya vieron? Cómo si se suma, se llega, sale. A ver, vamos al inciso E, ayúdame a leerlo, Edson, por favor. ¿Cuál? El inciso E de la parte inferior. Realiza alguna operación. El inciso E de la parte inferior. Utilizando las cantidades conocidas. Pues, despacio, despacio para que te escuchen. Utilizando las cantidades conocidas y la letra del inciso B, escribe la expresión matemática que representa la situación. Recuerda que las fracciones representan una parte del poste. ¿Cómo expresaría la ecuación? Sale, a ver. Fíjense. Ya nos ayudó Elmer a encontrar la relación, ¿sí? Los 8 metros más un 16avo más un octavo nos dan el largo del poste, ¿sí o no? Ok. Perdón. Fíjense. ¿Un 16avo de qué? Lean su problema. ¿Un 16avo de qué? De su tamaño, ¿verdad? Dice el problema. ¿Un octavo de qué? De su tamaño. De su tamaño, ¿verdad? Bajo tierra, perfecto. Entonces, fíjense, ¿cómo yo podía representar que hay un octavo, un 16avo del tamaño del poste bajo tierra? Si yo pongo un 16avo, eso a mí no me dice nada, porque no me dice nada del tamaño del poste, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo yo lo podría representar? ¿Qué podría yo hacer? Una suma. Una suma. La suma está en la expresión. Estamos viendo ahorita cómo puedo representar yo un 16avo del tamaño del poste. Con una letra. Con una letra. A ver, ¿qué letra seleccionaron ustedes? La B. La B. ¿Cómo lo representarías utilizando la B? Un octavo más B. Un octavo más B. Ahí me están diciendo que es un octavo más el tamaño del poste. ¿Sí? Yo quiero que me digas cómo puedes representar un octavo del poste. A ver. Bueno, para empezar, si yo quisiera dividir el poste, separarlo en pedacitos, en octavos, ¿qué tendría que hacer? Convertirlo. ¿Cómo lo convertirías? Dividiéndolo en fracciones iguales. Sustituyéndolo en fracciones iguales. Ok. A ver, hágame un favor. Tomen una hoja en blanco. Una hoja en blanco, por favor. No, de su libreta. Dibújenme un cuadrado. A ver. Sale. A ver, un cuadrado, dibújenme. Ahora de ese cuadrado, denme un medio. ¿Qué harían? Lo dividimos a la mitad. Ahora denme cuartos. Lo parten en 4 partes, correcto. Ahora denme octavos. Octavos, 8 partes, ¿verdad? Correcto, fíjate. Para encontrar un octavo lo partes en 8, ¿verdad? ¿Cómo le harías para partir el largo del poste en octavos? ¿Y cuánto mide el poste? No sabemos. Mide X. En este caso mide 8 metros.
No, no mide 8 metros. Mide M, que es el total que ustedes decidieron, la letra que le dieron. ¿Tú qué letra le diste? N. ¿Y ustedes qué letra le dieron? La E. Lupita. L. Ok. Ese es el largo del poste para cada ¿quién? ¿Cómo le harías si ya viste que el cuadrado, para separarlo en 8 pedacitos, ¿qué hiciste? Lo dividiste, ¿verdad? Lo cortaste, trazaste unas líneas, correcto. ¿Cómo le harías para decirme que vas a dividir el largo de tu poste en 8 partes? Si el largo de tu poste lo estás llamando con una letra, ¿cómo le harías? ¿Qué operación usarías para decirme que lo vas a dividir en 8 partes? ¿Una multiplicación? Una división, correcto, ¿verdad? La división se separa en pedacitos, en este caso van a ser 8 pedacitos iguales. Sale. ¿Cómo lo escribirías? A ver, escríbamelo por favor en la hoja donde acabas de dibujar el cuadrado. ¿Cómo lo escribirías? Si vas a utilizar la letra que representa el largo del poste, ¿cómo lo escribirías? M entre 8, ¿verdad? M entre 8. Ok. Fíjense, hay otra forma de expresar eso. Hay otra forma de escribirlo. Se puede escribir como 1/8 de M. ¿Sale? Vamos a expresarlo así, como 1/8 de M. ¿Por qué se puede expresar así? Porque si tú multiplicas el entero, que es M, por la fracción, ¿cómo vas a multiplicar? M por 1, ¿sí? Y el entero quedaría sobre 1, quedaría 1 por 8, ¿sale? Es exactamente lo mismo, es otra forma de expresarlo. ¿Sale? Ya tenemos cómo se representa el octavo. Ahora vamos a ver cómo se representaría el 16avo, que es la parte que está bajo el agua. ¿Cómo la representaríamos? Si el octavo lo hacemos 1/8, en tu caso es de M, en tu caso no sabemos cuántos son todavía. Estamos en eso. Estamos planteando cómo encontrarlo, ¿sale? ¿Sí? La parte que nos planteó Elmer de la suma es correcta, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo podemos representar la parte del 16avo, lo que está sumergido bajo el agua, con respecto al total del poste. ¿Cómo lo podríamos representar? Sumando la área de lo que está sumergido y lo que está arriba del poste, pues queda... ¿Nos piden área? No, ¿qué nos piden? El largo, ¿verdad? Nos piden una... El largo. Sumando un 16avo más 8. ¿Un 16avo de qué? Del poste. ¿Cuánto, en tu caso, cuánto mide el poste? M, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué sería? ¿Cómo podríamos decir un 16avo de ese tamaño? ¿Cómo lo podríamos decir? A ver, ¿cómo expresamos 1/8 del tamaño del poste? ¿Qué hicimos? S entre 16. O un 16avo de S, ¿verdad? Sale. Ya estamos representando en función de largo el octavo y el 16avo. ¿Sale? Ahora fíjense, Elmer nos planteó la situación de la suma. ¿Sí o no? Ok. Para la pregunta E, ¿sí?, vamos a escribir la ecuación. Primera pregunta, ¿cuánto mide el poste? Para ustedes mide M, para ustedes mide E, para ustedes mide S, correcto. Entonces, fíjense, Elmer nos planteó que el largo del poste es la suma de todas sus partes. Sale. De acuerdo al problema, vamos a colocarlas de acuerdo al problema. Vamos a leerlo. Por favor,
ayúdame donde dice si el poste de luz, Elmer. Si el poste de luz de la casa de Luis tiene 1/8 de su tamaño bajo tierra. Hasta ahí, perfecto. Si el poste de luz tiene 1/8 del tamaño de su tamaño bajo tierra, ya sabemos que el total es m. ¿Cómo yo podría escribir 1/8 de ese largo? Bueno, en tu caso es, ¿qué letra? S. Y en el de ustedes, m. Ya lo escribimos. ¿Cómo lo podríamos escribir? 1/8 de largo. 1/8 de 1/8 de para tu caso. Para ustedes, 1/8 de S. Y para el caso de ustedes, 1/8 de M. A ver, escriban. A ver, ¿lo vamos a escribir con letra o cómo lo escribiríamos? Para poder expresarlo en forma de álgebra, ¿cómo lo escribiríamos? Con números, correcto. A ver, escríbelo con números. ¿Cómo se escribe 1/8? 1, rayita, 8, correcto. ¿Y cómo sabemos que ese es 1/8 de M? Simple y sencillamente escribimos la M a un lado. 1/8 y la M a un lado, ¿sale? Es así de simple, ¿sale? 1/8 de M. Ahora, de acuerdo a la relación que ya nos dijo Elmer, ¿qué vamos a hacer con el 1/16 del poste? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Lo vamos a qué? ¿Qué vamos a hacer con el 16 del poste, Felipe? ¿A multiplicar con qué? Se divide entre la altura y lo largo. A ver, fíjate. La relación que ya nos encontró Elmer es que el poste es igual a la suma de sus partes. Si sabemos que una parte está bajo tierra, una parte está bajo el agua y otra parte mide 8 metros, ¿cómo lo podemos relacionar? ¿Con qué operación lo puedes tú relacionar? ¿Con una suma? ¿Sí o no? Correcto. Ya tenemos que hay 1/8 de, en tu caso es S, en tu caso es M y en tu caso es E. Correcto, fíjense. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer con el 16avo del total de largo? ¿Qué le vamos a hacer a esa parte con respecto al poste, al total? ¿Qué le haríamos para encontrarlo? Sumarlo, correcto. Ya lo planteamos, ya saben cómo se escribe. ¿Sería qué? En tu caso, Elmer, ¿qué sería? Un 16avo E. Un 16avo de E. En su caso, un 16avo de M. ¿Y en tu caso? Un 16avo de S. Un 16avo de S, correcto. Ahora, ya sumamos 1/8, ya sumamos un 16avo. ¿Qué nos falta sumar para encontrar el total de largo del poste? De acuerdo al problema. Sumarla con los 8 metros. Sumarla con los 8 metros. A ver, escriban eso en la expresión. ¿Cómo lo escribirían ustedes en la expresión?